Redox, ¿qué es? El balanceo redox habla de la reducción y de la oxidación en una reacción química para que haya una transferencia de electrones. Entonces, una reducción es cuando un átomo acepta electrones y una oxidación es la pérdida de estos electrones. ¿Cómo se traduce esto? Cuando nosotros tenemos una reducción, el número de oxidación de un elemento va a disminuir. En cambio, cuando tenemos una oxidación, el número de oxidación va a aumentar por la pérdida de electrones. ¿Qué es eso del número de oxidación? Bueno, el número de oxidación es un valor que nos indica la carga que tiene cada elemento si hubiera una transferencia de electrones. Este número de oxidación, pues nosotros lo hemos trabajado como valencia. Este número se escribe encima del símbolo anteponiendo pues su valor positivo o su valor negativo correspondiente según la posición. Vamos a observar un poquito. Si ustedes se fijan aquí en el amoníaco, el elemento inicial tiene una valencia positiva de +3, el hidrógeno tiene una valencia negativa de -1. Esto debido a que hay una pérdida y una ganancia de electrones. ¿Qué pasa? El hidrógeno le hace falta un electrón para estar completo, el nitrógeno tiene 3 electrones para dar, por lo tanto es necesario 3 hidrógenos. ¿Ok? Entonces, no se les olvide entonces que el primer elemento tiene un número de oxidación positivo y el segundo uno negativo. Con respecto al número de oxidación, hay algunos elementos que tienen un número de oxidación constante. En este caso es el oxígeno, que está en la familia 6, le hacen falta 2 electrones. Siempre que tengamos oxígeno, su valencia, su número de oxidación sería -2. En cambio, cuando tenemos, por ejemplo, hidrógeno, el hidrógeno depende mucho de su posición. Si tenemos un hidrógeno como en el ácido clorhídrico, el hidrógeno es un catión, tenía una carga positiva de +1. Y el hidrógeno en el amoníaco tendría una carga negativa de -1. ¿Esto a qué se debe? Bueno, se debe a cómo están actuando, si están actuando como cationes o como aniones, o si están actuando como donadores de electrones y como aceptores. En este caso, ¿qué pasa? El hidrógeno tiene un electrón disponible para el cloro, que está en la familia 7, y le hacen falta un electrón. Y en este caso, el hidrógeno necesita completar sus electrones y va a aprovechar del nitrógeno para completarlos. También es importante que recordemos que, bueno, cuando balanceamos por el método redox, se tiene que tomar en cuenta que los elementos que están solos, que no están formando un compuesto, su número de oxidación va a ser 0. Siempre que esté solo, no importa que sea diatómico, como en el caso del hidrógeno, su número de oxidación es 0. En este caso, en la reacción de síntesis del amoníaco, sus números de oxidación del nitrógeno y el hidrógeno son 0. ¿Por qué? Porque no hay un intercambio de electrones. ¿Ok? Entonces es importante. Entonces, recapitulando, hidrógenos cuando está al inicio es positivo +1, oxígeno -2. ¿Ok? Todos los elementos libres valen 0. Ahora, la carga neta de un compuesto siempre tiene que ser 0. Ejemplo de esto tenemos el dióxido de carbono, ya pusimos aquí que el oxígeno vale -2. Cuando buscamos el número de oxidación del carbono, pues tenemos que hacerle como cuando nombrábamos los compuestos, cuando queríamos saber cuál era su nombre en tradicional. Teníamos que buscar un número que multiplicado por 2 nos diera el número desconocido. En este caso, nosotros ponemos 4, -2 por 2, nos da -4, 4 del oxígeno por 1 sería 4, la carga neta resultante sería 0. Otro caso pues es el del amoníaco. El amoníaco, como constante, el hidrógeno tiene -1, -1 por 3, -3, entonces el nitrógeno tiene que trabajar con 3 para que la carga neta del compuesto sea... ¿Cómo calculamos el número de oxidación de otros elementos que no conocemos su valencia? Pues bueno, tenemos que recordar que la carga neta siempre es 0, la carga neta de un compuesto siempre tiene que ser 0. Colocamos el número de oxidación del elemento conocido, por ejemplo el hidrógeno, al ser un catión, un electropositivo, ponemos un +1. Y ahora tenemos que identificar qué valencia, qué número de oxidación va a tener el cloro. Entonces buscamos un número que multiplicado por un átomo de cloro nos dé 0. En este caso, el número desconocido, pues es -1. +1 menos 1 es 0. ¿Ok? ¿Qué número me va a permitir obtener como carga neta 0? Pues va a ser este número. Entonces, siempre tenemos que buscar ese número desconocido.
Hay otros casos, por ejemplo, tenemos el óxido áurico, en donde tenemos subíndices. Estos subíndices solo tenemos que cruzarlos, y este sería su número de oxidación. Entonces, el oxígeno trabaja con -2 y el oro está trabajando con 3, para que al momento de hacer la multiplicación o el ajuste de átomos, -2 por 3 me dé -6, 3 por 2 me dé +6, y la carga neta es 0. Entonces, nada más recapitulando, si tenemos subíndices hay que cruzarlos. Si tenemos un número conocido, hay que identificar cuánto va a valer el otro elemento para que la carga neta sea. Así hemos llegado a la actividad número 1 de esta sesión. El objetivo va a ser que ustedes en su libreta copien los siguientes compuestos y coloquen de azul los números de oxidación positivos y de rojo los números de oxidación negativos. En este caso, estos serían los compuestos que vamos a estar trabajando: agua, metano, trióxido de aluminio, heptaóxido de dicloro, monóxido de carbono, ácido sulfídrico, trihidruro de aluminio, trióxido de azufre y hidruro cuproso. Enviarlo en la actividad, en el apartado de la actividad número 1 para que yo lo califique. ¿Ok? Entonces, están sencillos, son compuestos diatómicos. Ay, se me pasó mi gato. Pero bueno, mi gato les manda a saludar. Y espero que no haya dudas. Si hay dudas, me escriben, por favor.